Se adapta perfectamente a mi mano, ¿qué tal? Si las jóvenes de la Europa medieval fueran plenamente conscientes de lo que realmente les esperaba dentro de los conventos, quizá muchas se replantearían su elección antes de dedicarse a la vida religiosa. En lugar de la prometida paz del aislamiento, muchos se vieron obligados a interactuar con visitantes, participar en festividades y lidiar con situaciones completamente ajenas a la tranquilidad que esperaban encontrar. Para innumerables mujeres de aquella época, ingresar a un convento no era una cuestión de vocación, sino la única alternativa viable. En una sociedad que los dejó sin opciones, sin posibilidad de casarse y sin poder heredar tierras ni propiedades, lo único que les quedó fue la incertidumbre de la pobreza. Ante este escenario, hacerse monja era la única manera de garantizar el sustento y la protección, evitando el abandono y la marginación. Por cierto, antes de continuar, suscríbete al canal para no perderte los próximos vídeos. Sobrevivir en la Edad Media era una batalla diaria. Epidemias asolaban ciudades enteras, guerras interminables convertían pueblos en escombros y la inseguridad acechaba en cada esquina. En este contexto, muchas jóvenes acabaron siendo empujadas a los monasterios como una especie de refugio forzado. Se decía que solo las mujeres vírgenes podían entrar en la vida religiosa y en ciertos casos, incluso se realizaban pruebas para comprobar esta condición. Sin embargo, la realidad era muy diferente. La medicina de la época era tan rudimentaria que no existían métodos fiables para verificar esta pureza y en la práctica pocas personas se preocupaban por controlar rigurosamente estos criterios. Una vez dentro de los conventos, las novicias debían seguir una vida ejemplar, sin contacto alguno con los hombres y dedicadas exclusivamente a la oración, al trabajo y a la disciplina monástica. No es de extrañar que las llamaran esposas de Cristo. Pero la naturaleza humana no puede borrarse mediante una simple imposición, y reprimir los deseos y las emociones fue un desafío constante. Para evitar cualquier tipo de distracción o pensamiento considerado impuro, la rutina de las monjas estaba estructurada de manera exhaustiva, procurando que estuvieran ocupadas desde el amanecer hasta el anochecer. El día comenzó con largos períodos de oración, seguidos de interminables tareas domésticas y servicio comunitario. Lejos del aislamiento absoluto que se imaginaba, muchos tenían obligaciones que los mantenían en contacto con extranjeros, recibiendo a personas que buscaban ayuda, alimento u orientación espiritual. Cuando por fin llegó la noche, el cansancio se apoderó de ellos y lo único que les quedó fue el deseo de descansar, a la espera de otro día de intensas obligaciones. ¿Alguna vez te preguntaste por qué las monjas usan hábitos tan pesados y modestos? ¿No podrían llevar algo más cómodo? Lo cierto es que su vestimenta no solo servía para protegerlas del frío, sino que también tenía una finalidad simbólica y práctica: alejar miradas indeseadas y evitar cualquier tipo de pensamientos prohibidos, tanto suyos como de los hombres que las rodeaban. El voto de castidad no era solo una promesa, sino una obligación impuesta para el resto de la vida, algo que debía mantenerse a cualquier precio. Sin embargo, reprimir los impulsos naturales nunca fue una tarea fácil, y algunas monjas recurrieron a medidas extremas para sofocar cualquier deseo considerado pecaminoso. Hay informes de que algunas personas vertían agua helada sobre sus cuerpos durante el invierno, creyendo que esto ayudaría a frenar sus tentaciones. El problema es que esas prácticas entrañaban graves riesgos para la salud y provocaban enfermedades graves como la neumonía, especialmente entre los jóvenes que no estaban preparados para esa privación. A pesar de las estrictas reglas de la Iglesia, no todos los conventos seguían estrictamente el principio de castidad.
En algunas abadías, los deseos terrenales no solo eran tolerados, sino incluso cultivados hasta un grado sorprendente. Las altas autoridades eclesiásticas eran plenamente conscientes de que algunas monjas no podían resistir las tentaciones y, por contradictorio que parezca, en ciertos casos prefirieron ignorar la situación. La justificación era sencilla. Después de todo, todos éramos pecadores y dependiendo de las circunstancias, el perdón divino parecía aplicarse con inesperada indulgencia. A partir del siglo X, las normas para las mujeres dentro de los conventos se hicieron aún más severas y los escándalos empezaron a convertirse en un problema difícil de ocultar. Uno de los casos más emblemáticos fue el del convento inglés de Lyle's Hall, donde durante casi 2 siglos tuvieron lugar acontecimientos que poco o nada tenían que ver con la vida religiosa. Algunas monjas desobedecieron las reglas del ayuno, lo que ya se consideraba una falta grave, pero eso era solo la punta del iceberg. Lo que realmente impactó a la comunidad fue el constante ir y venir de hombres del pueblo, muchos de ellos visiblemente borrachos, quienes tenían libre acceso al convento sin ningún tipo de restricción. Lo más impresionante del detalle es que estas visitas no ocurrieron por casualidad. Para pasar tiempo con una monja, era necesario pagar una cantidad que variaba según la situación. Como en cualquier otro aspecto de la sociedad medieval, el dinero marcaba la diferencia. Los visitantes más ricos a menudo se interesaban por las jóvenes novicias que acababan de ingresar al convento y que inicialmente se resistían a la idea de participar en estas interacciones. Sin embargo, a medida que pasó el tiempo, muchos terminaron cediendo a la presión de su entorno. Curiosamente, el primer encuentro con un novicio era a menudo el más caro, lo que demuestra que incluso dentro de los muros sagrados, la influencia del poder económico dictaba las reglas. Convierte las palabras de Jesús en una guía para la vida con reflexiones celestiales. Este viaje espiritual te conecta con la sabiduría antigua y las enseñanzas de Jesús para renovar tu fe, fortalecer tu alma y encontrar la paz interior. Haz clic en el enlace del primer comentario fijado y compruébalo. Las monjas más experimentadas, generalmente de complexión más robusta y acostumbradas a la dura rutina del convento, ofrecían sus servicios por precios más accesibles, convirtiéndose en la opción preferida entre los campesinos. Estos hombres, que vivían una vida sencilla y no tenían grandes expectativas, buscaban la compañía de mujeres que no mostraban resistencia, haciendo que estos encuentros fueran aún más frecuentes. En los conventos donde se llevaban a cabo estas prácticas, el vino fluía sin restricciones y durante la noche los pasillos, hasta entonces silenciosos, se llenaban de risas, cantos y murmullos que resonaban a través de los gruesos muros de piedra. Con el paso del tiempo la demanda aumentó y cuando los vecinos del lugar ya no eran suficientes para atender los deseos de las monjas, viajeros y forasteros empezaron a sentirse atraídos por el convento. Muchos de ellos, después de pagar por una noche de descanso, se despertaron a la mañana siguiente dándose cuenta de que habían perdido parte de sus pertenencias. Siendo extranjeros, poco podían hacer para recuperar lo que les habían quitado, convirtiéndose en víctimas fáciles de un plan que, según todos los indicios, contaba con la connivencia de quienes deberían haber sido responsables de la moral y la disciplina del monasterio. La mayoría de las veces, la persona que controlaba todo esto era el propio abad del convento. Lejos de reprimir tales prácticas, a menudo las alentaba, ya que las ganancias generadas por esas actividades eran demasiado tentadoras como para ignorarlas. La disciplina dentro del convento era severa y cualquier monja que se atreviera a oponerse a los acontecimientos podía ser severamente castigada.
Algunos fueron sometidos a extenuantes trabajos forzados, mientras que otros fueron encerrados en sus celdas durante días como castigo. Documentos históricos sugieren que las misteriosas muertes de jóvenes monjas dentro de ciertos monasterios no fueron simples accidentes, sino más bien el resultado directo de las condiciones inhumanas y los castigos brutales a los que eran sometidas. Pero los horrores no terminaron ahí. En muchos conventos comenzaron a difundirse rumores sobre el nacimiento de niños dentro de los muros sagrados. Se decía que estos bebés eran el resultado de reuniones secretas entre las monjas y sus visitantes. Pero lo que les pasó sigue siendo un misterio. Algunos informes indican que fueron enviados en secreto a otros lugares, donde fueron criados lejos de las miradas indiscretas de la sociedad. Otros documentos, sin embargo, insinúan destinos mucho más oscuros y revelan prácticas impactantes que la Iglesia nunca admitiría públicamente. Incluso con el endurecimiento de las normas, los intentos de controlar estas actividades han sido en gran medida ineficaces. Guardias armados comenzaron a vigilar los conventos y las abadesas, consideradas problemáticas, fueron removidas de sus cargos. Pero nada de esto fue suficiente para eliminar por completo estas prácticas. En algunas abadías incluso han surgido pruebas de un tráfico clandestino de monjas jóvenes que eran vendidas como esclavas y enviadas a destinos desconocidos. Existen registros inquietantes que mencionan cómo algunas de estas niñas fueron mantenidas recluidas hasta ser entregadas a hombres influyentes, quienes las escogían como si fueran mercancía en un mercado oculto. Mientras tanto, muchas abadesas llevaban vidas completamente opuestas a la pureza que predicaban. Algunos mantenían relaciones discretas y otros no tanto con sacerdotes y miembros de la nobleza sin temor a represalias o castigos divinos. En ciertos conventos era de conocimiento público que algunas de ellas tenían hijos, que eran criados allí como si fuera algo absolutamente natural. La justificación siempre fue la misma. Todos somos susceptibles de errar, y si Dios es misericordioso, bastaba confesar los propios pecados para recibir el perdón y continuar como si nada hubiera pasado. Estos acontecimientos no fueron casos aislados, sino más bien sucesos frecuentes en la Europa medieval. Además de los aldeanos, muchos miembros del clero también frecuentaban los conventos. Con el tiempo, pareció haber más comodidad y libertad dentro de estos muros que en las propias residencias religiosas. No era raro que años después se descubrieran restos humanos enterrados en los terrenos de los monasterios, lo que sugería que se estaban silenciando secretos peligrosos de la forma más drástica posible. ¿Pero qué tenía de especial la vida dentro de estos conventos que los hacía tan irresistibles para los hombres? La respuesta es sencilla. Dentro de los conventos, las monjas no estaban sujetas a las mismas obligaciones que las esposas en sus hogares. Sin las presiones del matrimonio, las exigencias familiares o los deberes domésticos, eran mucho más receptivas y dispuestas a ofrecer lo que muchos hombres no encontraban en su vida diaria. Dentro de esos muros sagrados, los visitantes no solo encontraban placer, sino también refugio, un alivio momentáneo de la dura realidad que enfrentaban afuera. Este ambiente de libertad, lejos de los juicios de la sociedad, hizo que muchos regresaran repetidamente, buscando revivir la experiencia. Las más altas autoridades de la Iglesia eran plenamente conscientes de que el comportamiento de ciertas monjas y clérigos representaba una grave amenaza para la reputación de la institución. Los escándalos que salieron a la luz pública sacudieron la confianza en la fe y pusieron en duda la integridad de la vida religiosa. A lo largo de los siglos se implementaron diversas medidas para intentar frenar estas desviaciones,
períodos prolongados de oración, reglas cada vez más estrictas, castigos severos y, en algunos casos, confinamiento en celdas húmedas y frías. Sin embargo, nada de esto pareció tener efecto. Una vez que comenzó el ciclo de excesos, era solo cuestión de tiempo antes de que todo comenzara de nuevo. Ante esta realidad empezaron a surgir preguntas. ¿Qué pasaría si las monjas y los monjes pudieran formar familias? ¿Habría sido más equilibrada la vida en los conventos si el celibato no se hubiera impuesto tan rígidamente? Tal vez, en lugar de intentar reprimir los deseos humanos naturales, una reforma de las reglas monásticas podría haber evitado tantos escándalos. En un ambiente menos opresivo y más armonioso, la devoción podría haber prevalecido sin necesidad de ocultar impulsos inevitables. ¿Quién sabe? Si las reglas hubieran sido otras, la historia de los monasterios habría tomado un camino completamente diferente. Ahora dime, ¿qué piensas de todo esto? Deja tu opinión en los comentarios, dale like a este video y suscríbete al canal para no perderte el próximo contenido. Y si quieres ir un paso más allá, haz clic en el enlace del primer comentario y descubre cómo empezar a vivir según las enseñanzas de Cristo hoy mismo.